ver varios aspectos, dentro de ellos la absorción, la distribución y la metabolización o biotransformación y por último la excreción. Todo este conjunto de elementos que conforman la farmacocinética permite una adecuada transferencia del fármaco hacia la circulación. Y entonces, sintetizando la farmacocinética, vendría a ser cómo el organismo va a afectar al fármaco. Y eso es importante porque no todos los organismos y todos los mecanismos que se puedan emplear van a ser los mismos en uno y otro individuo. Entonces lo que vamos a empezar a relatar ahora es sobre todo lo referente a la absorción. Entonces este término de absorción es muy importante que lo tengamos presente. Primero habrá que definir qué es lo que es la absorción. Entonces podríamos decir que es el pasaje de una sustancia, fármaco, medicamento, desde el exterior hacia la circulación general. Entonces eso es absorción. Y recuerden que para que eso pueda ocurrir, entonces lógicamente este pasaje que acabo de mencionar, ¿no es verdad?, va a tener dos elementos importantes que hay que distinguir. Primero es el lugar de absorción. Y vamos a definir como lugar de absorción al lugar por donde los fármacos penetran al organismo humano. Y también entonces vamos a tener otro término que son las vías de administración, es por donde se aplican los fármacos para que puedan efectuar sus acciones. Y estas vías de administración pueden ser vías mediatas, es decir, la aplicación de los fármacos sin que haya efracción de los epitelios. Entonces vamos a tener varias de estas vías mediatas. Por ejemplo, la vía vaginal podría ser una de ellas. Pero también aquí hay que distinguir algunas cosas. No siempre la aplicación de los fármacos por vía vaginal van a tener como resultado el que pasen a la circulación sistémica. Eso va a depender mucho de la estructura química del fármaco. Entonces decía yo que esa vía vaginal, que es una vía mediata, ¿no?, va a depender mucho de la estructura química del fármaco. Por ejemplo, los aminoglucósidos son antibióticos que afectan sobre todo gérmenes negativos. Si yo tuviese una crema vaginal, por ejemplo, que contenga gentamicina, este fármaco, que es un aminoglucósido, no se va a absorber por esa vía, solamente va a tener una vía tópica, ¿no? Pero si por esa misma vía yo administro un óvulo que contenga una hormona, por ejemplo un esteroide, puede ser un corticoide, entonces a través de la vía vaginal ese medicamento va a llegar a la vía sistémica. Bueno, pero sigamos con las vías mediatas. ¿Qué otras vías mediatas se pueden utilizar? Por ejemplo, la vía conjuntival. Si utilizamos colirios para resolver problemas infecciosos de la conjuntiva, estamos usando también una vía mediata. Otra
vía mediata es la aplicación de fármacos a través de la piel. La piel puede también recibir una serie de medicamentos de manera directa porque probablemente las afecciones que se han encontrado en la piel pueden dar buenos resultados con la aplicación de lociones, de cremas, de pomadas, ¿no? Con vía dérmica. Por ejemplo, hay muchas micosis dérmicas que simplemente la aplicación de cremas, polvo, etcétera, etcétera, pueden resolver los problemas. Y finalmente, como último ejemplo, vamos a poner también como vía tópica la aplicación óptica de fármacos, o sea, aplicar medicamentos de manera tópica en el oído de los individuos que estén afectados, por ejemplo, de otitis, ¿no? Entonces también eso es una vía tópica o una vía mediata, ¿no? No se necesita la interacción inmediata. Pero podemos también tener la opción de aplicar por vías inmediatas. Estas vías generalmente se utilizan, ¿no?, en medios hospitalarios. Entonces puede ir, dependiendo del medicamento que se trate, desde la vía, si se quiere, subcutánea, puede ser la vía intramuscular, puede ser la vía intravenosa, puede ser la vía intradérmica. Las vías que se pueden utilizar teniendo en cuenta que se va a usar una aguja para poder aplicar, una aguja hipodérmica, claro está, una aguja que tiene un orificio en el centro y tiene un bisel y que nos permite la aplicación de estos fármacos de manera inmediata. Y llamamos inmediata porque inmediatamente, con relación a la otra vía, vamos a llegar a la circulación sistémica. Entonces eso es importante tener. Ahora, ¿qué importancia tiene la absorción de los medicamentos? En esta parte de la farmacología, en realidad no vamos a hablar de algo nuevo, sino de algo que ustedes conocen, o por lo menos tendrían que conocerlo, porque seguramente lo han visto en fisiología. Entonces, dentro de esto, vamos a tener varios factores importantes para que nosotros podamos darle la verdadera importancia a la absorción de los medicamentos. Entonces, dentro de estos elementos está la velocidad de absorción. Se supone que una vía inmediata, como no necesita en realidad pasar a través de barreras, simplemente una aguja que pueda penetrar al torrente circulatorio, se puede tener una velocidad mucho más rápida que, digamos, la absorción de un medicamento aplicado de manera tópica. Entonces, la velocidad es importante tener presente a la hora de administrar un medicamento. También la vía de administración es importante determinar. El médico debe de hacer ese tipo de análisis antes de indicar un medicamento a su paciente. Dentro de eso, ya la actividad práctica viene la próxima semana, o sea, el próximo lunes, recuerden ustedes. Entonces, la primera actividad práctica se llama receta, y ahí vamos a consignar medicamentos que puedan utilizarse, ya sea por la vía intravenosa, intramuscular, todo ese tipo de cosas. Tenemos que poner eso en la receta, no se puede obviar. Entonces, en la primera parte se busca el medicamento que se va a administrar. Por ejemplo, si decidimos que esa persona tuviese una amigdalitis y vamos a recetar, por decir, ampicilina, entonces vamos a ver que estas presentaciones de este medicamento pueden venir por vía oral. Si son niños, habrá que administrar en suspensión oral. Si son adultos, en cápsulas blandas, ¿no es cierto?, o duras, mejor dicho,
para que pueda absorberse el medicamento, y si hay una necesidad de que la vía sea mucho más rápida, entonces se puede aplicar por vía intravenosa o por vía intramuscular. Entonces, importante también tener en cuenta la velocidad. El tercer problema dentro de esta importancia de la absorción está en la determinación de la dosis. O sea, nosotros en la receta tenemos que, obviamente, establecer la dosis de administración del fármaco para que podamos tener una respuesta adecuada con respecto al tratamiento. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta la rapidez de acción que pueda tener también el medicamento a la hora de administrarlo. A veces existen patologías, y ya hemos hablado de eso también, que requieren de una velocidad importante para resolver el problema. Por ejemplo, si estamos ante un shock anafiláctico, entonces la adrenalina es uno de los medicamentos que puede actuar con una velocidad increíble, cosa de recuperar al paciente del shock, no de la alergia. Entonces no se puede estar invirtiendo los medicamentos, es decir, aplicarle un medicamento para la alergia si está en shock, si está cayendo esa presión arterial. Hay que resolver ese problema primero, y por lo tanto habrá que tener en cuenta esos aspectos también. Bueno, y uno de los elementos más importantes para que los medicamentos lleguen a los lugares donde deben de actuar, y recordemos que eso está representado por los receptores, entonces está una barrera importante que es la membrana celular. Esta membrana celular se constituye en una de las barreras importantes, ¿no es cierto?, para que los medicamentos lleguen a su destino. Y para eso se necesita obligatoriamente del conocimiento de los mecanismos de transporte que tienen los medicamentos para poder llegar a los diferentes lugares de nuestro organismo, y también llegar a determinar algunos factores que vamos a ponerlos también a consideración de ustedes. Un medicamento, que es una sustancia química, necesita obligatoriamente que atraviese esta barrera, que es una membrana celular. Y entonces lo puede hacer a través de dos mecanismos importantes: del transporte pasivo, ¿no?, y del transporte activo. Cuando yo hablo de transporte pasivo, entonces debe obligatoriamente de haber varios factores que se deben de considerar en esas estructuras químicas que son los fármacos. Entonces, para que se absorban a través de este transporte pasivo, se necesita primero el gradiente de concentración. Número 2, el tamaño de la molécula. Tiene mucho que ver, esto es número 1. Número 2, el tamaño de la molécula. Muy bien. Número 3, si son ácidos o bases débiles, entonces tiene también importancia el pH del medio con respecto a la constante de disociación de la sustancia química en cuestión, o sea, dependiendo del pK del fármaco. Número 4, la liposolubilidad.
Si todos estos factores tienen un fármaco, entonces será fácilmente difusible. Es decir, si hay un adecuado gradiente de concentración, hay un adecuado tamaño de la molécula que pueda atravesar los poros con facilidad. Si esta sustancia es un ácido o base débil, entonces el pH juega un papel importantísimo en la absorción de estos medicamentos, porque estos ácidos o bases débiles van a depender su absorción de la porción no ionizada, ¿no? O sea, solo se van a absorber la porción no ionizada. Bueno, muy bien. Fíjense que estoy poniendo esto y voy a ir explicando luego parte por parte. Y obviamente la liposolubilidad, porque esta membrana plasmática es una membrana lipoproteica. Y entonces el hecho de que pueda pasar una sustancia química a través de esta membrana va a depender de la liposolubilidad del fármaco. Ahora, uno puede llegar a tener cualquiera de estos elementos, pero faltar uno de ellos, entonces ya se va a dificultar el transporte del medicamento. Bueno, primero vamos a ver lo del gradiente de concentración. Ocurre que si nosotros hacemos un experimento y ponemos en un recipiente, ¿no es verdad?, una solución, porque eso es lo que vamos a hacer, y ponemos una membrana como barrera que vendría a representar la membrana celular, entonces a mayor concentración del elemento que está disuelto en líquido, ¿no?, pasará esta barrera, porque hay una mayor concentración versus aquí, vamos a suponer que haya una sola molécula. Entonces aquí hay un mayor gradiente de concentración y aquí un menor gradiente de concentración. Y va a depender de la liposolubilidad del fármaco, porque esta membrana, al ser una membrana lipoproteica, solo podrá pasar la sustancia que sea más liposoluble. Mientras menos liposoluble, entonces no va a pasar. Eso es lo que ocurre normalmente con las membranas celulares cuando estamos hablando de difusión del sodio, de difusión del potasio. Recordemos un poco de eso también. Si nosotros tenemos esta célula, vamos a suponer que esta sea una célula cardíaca, entonces vamos a decir que la concentración en el líquido extracelular de esa sustancia que es el sodio, obviamente estoy hablando con un cloruro de sodio, pero vamos a poner aquí el sodio. Entonces, ¿en qué concentración se encuentra en el líquido extracelular el sodio? Entre 142 a 145 mil equivalentes. Entonces quiere decir que en el líquido extracelular este sodio se encuentra en un gran volumen. Y entonces esto es mili equivalentes por litro. Esto está permitiendo pensar de que al haber una tremenda concentración en el líquido extracelular puede pasar al lipocelular. Pero tengo que también saber el valor de ese cloruro de sodio aquí dentro de la célula. Y dentro de la célula aproximadamente entre 14 y 16 mil equivalentes de sodio existe en el interior de esta célula. Entonces, ¿dónde hay un mayor gradiente de concentración? En el líquido extracelular que en el intracelular. Si esta membrana se permeabiliza por X o Z razón, entonces este elemento pasará en este sentido. De la misma manera va a ocurrir con el potasio, que normalmente el potasio intracelular es mucho más elevado con respecto al líquido extracelular, que solo oscila entre 4 a 5 mili equivalentes por litro. Y entonces el potasio de 114 aproximadamente, digamos, mil equivalentes litros, va a tender a desplazarse, ¿no es cierto?, desde el interior de la célula hacia el exterior por el gradiente de concentración.
Número 2, el tamaño de la molécula tiene mucho que ver, porque la mayor parte de las membranas celulares poseen poros, pero esos poros son tan pequeños que solo pueden atravesar pequeñas moléculas. Cualquiera podría estar pensando que el agua es una pequeña molécula. No es así. El alcohol es una pequeña molécula. El alcohol puede atravesar esta membrana con mucha facilidad. O sea, no hay problema. Entonces, lo que tenemos aquí es el alcohol. Entonces, ahí tenemos un elemento de pequeña molécula. Ahora, los ácidos o bases débiles. Aquí también vamos a explicar lo que significa esto. Ocurre que ya hace unas clases atrás he estado mencionando, ¿no?, a la coca. La coca es un anestésico y entonces ese anestésico, para que lo entiendan bien, lo voy a explicar de las dos maneras para que ustedes vean cómo tiene que ver el hecho de que nosotros determinemos estos ácidos o bases débiles. Muy bien. Entonces, aquí voy a dibujar un dedo. Aquí está el dedo. Y aquí le vamos a meter una aguja o un alfiler. Y entonces, aquí voy a dibujar un nervio. Este es un nervio. Y ese nervio va a transportar a través de un potencial de acción una información. ¿Dónde va a ir esta información? Primero al tálamo. Entonces, esta vía va a llegar al tálamo. Ya estoy hablando obviamente del sistema nervioso central, y del tálamo se va a distribuir a dos partes del encéfalo. A la porción motora, que está en la parte anterior, frontal, si ustedes quieren la temporal motora, y la parte sensitiva, que es la parte occipital. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo estoy conversando con ustedes en esta clase, si tengo una aguja y me paro aquí y le suncho a ella, va a ocurrir dos cosas. Lo primero que va a ocurrir es que cuando yo la pulse con la aguja, ahí, ella va a retirar su brazo y su cuerpo. Eso va a ser primero. ¿Para qué ir a hacer eso? Para que no le siga doliendo, ¿no ven? Si que fuera aguja y va a querer meterse más la aguja, no va a hacer eso, ¿no ven? Lo primero que va a hacer es esquivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? La información se dirigió a la corteza cerebral sensitiva. El sistema nervioso llegó al cerebro en la parte sensitiva. Y esa parte sensitiva activó la parte motora, porque al retirar su brazo, que le está doliendo porque le metí la aguja, entonces va a tomar esta actitud. ¿Y eso qué es? Es un motor. Pero va a hacer otra cosa más. Va a girar su cuello, va a levantar su cara y me va a mirar. Eso va a hacer. Y eso es una actitud motora. Va a girar así el cuello y me va a mirar. Obviamente que su cabeza va a decir lo siguiente: ¿qué le pasará a este viejo de mierda que me está escuchando? ¿No ves? Ya, eso claro que no me lo va a decir. Si me lo dice, no me va a decir, ya que vean pasar de mal. No le digo nada, porque no veo. Eso va a ocurrir. Pero vamos a ver si en vez de haberle hecho una pequeña herida con el aguja en el dedo, yo me corto. Entonces, si eso está sangrando mucho, alguien va a decir, habría que hacerle punto. Y obviamente
va oriente. Entonces vamos a mirar lo que ha ocurrido aquí. Para que ocurra eso, se va a entrar el sodio. De líquido extracelular se va a entrar el sodio. Y por otro canal se va a salir el potasio. Eso es lo que va a ocurrir en el momento que está generándose el dolor. Aquí se generó una onda de dolor y esto se va a desplazar a través del nervio hasta llegar al tálamo, la parte motora. Entonces ya está. Entonces alguien dice, si esta es una herida grande, habría que ponerle un anestésico. Y al anestésico le vamos a poner una letra. Le vamos a poner la letra B. La letra B es el anestésico. Pero ¿qué dice aquí? Que solo si existe una sustancia, ya sea ácido o base débil, va a depender la absorción del medio, o sea, del pH del medio. Entonces, normalmente el líquido extracelular tiene un pH alcalino. Y bajo esta forma, digamos, cuando este pH está alcalino, ¿no es verdad? Entonces, se encuentra bajo esta forma el anestésico. No ionizado, se encuentra bajo la forma no ionizada. Perdón. A ver, de nuevo. ¿Qué son los hidrogeniones? Eso quería explicar primero. Los hidrogeniones son importantes porque estos ácidos o bases pueden unirse a ellos o desplazarlos dependiendo del pH que se trata. Si nosotros le ponemos un anestésico para reparar la herida y esa persona recién se ha cortado, entonces este pH, vuelvo a repetirle, está con un pH alcalino. Y en ese pH alcalino, entonces el anestésico atrapa estos hidrogeniones. Y al atrapar esos hidrogeniones, tiene una mejor acción. Pero lo hace eso aquí afuera o aquí adentro. Entonces la respuesta lógica es que este anestésico, unido a los protones o a los hidrogeniones, lo hace aquí adentro, pero no aquí afuera. Entonces, la forma no ionizada del fármaco es la que se absorbe. Entonces, ¿cuál es la forma no ionizada? Solamente como anestésico. Pero aquí, obligatoriamente, tiene que unirse a los hidrogeniones. Ahora, voy a explicar dos cosas. Este canal de sodio, que es el que va a generar que se transmita el dolor, tiene dos compuertas. Una compuerta acá arriba y otra compuerta aquí abajo. La que va a cerrar el anestésico es esta de aquí abajo. Pero ¿por qué no la cierra de aquí arriba? Porque no tiene actividad el medicamento sobre esta compuerta, sino sobre esta compuerta. Bueno, ahora, la forma no ionizada es la única forma en que el medicamento pasa esta barrera. No entra por los poros, sino esta membrana, que sería la membrana que cubre el nervio, entonces va a atravesar. Entonces, vamos a poner la forma no, voy a poner en grano, ionizada, es la que atraviesa las barreras. Las barreras. Bueno, entonces eso vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a cambiar la historia para que veamos. Si esta persona que ha recibido un corte ya pasó varias horas, si quieren 24 horas, y en esta zona externa se ha formado una zona de pus, o sea, una zona purulenta,
Entonces el pus, vuelvo a repetir, no es la pus, el pus es un elemento ácido. Y entonces, al tener esta presencia ácida, ¿qué pasa? Este anestésico se une con esos protones y deja de ser así. Entonces se transforma así. Ya les he dicho que esta es la forma de acción, pero no la de pasaje, no del transporte. Entonces, si el anestésico se une a este protón, no podrá pasar. Y si no puede pasar, no puede entrar aquí. Si no entra aquí, no hay quien cierre esta compuerta. Entonces, ¿para qué estamos aprendiendo eso también? Digamos como ejemplo. Porque si alguien tiene un absceso dental, o si alguien llega a la emergencia con un puchichi en la nalga, o sea, una colección purulenta, no le pongan anestésico porque no va a agarrar. ¿Y por qué no va a agarrar? Porque este anestésico está bajo esta forma. O sea, va a estar unida a estos protones. O sea, va a estar ionizada. Entonces, la forma ionizada no atraviesa. Entonces, las paredes no va a bloquear la acción del nervio. Si no lo hace, entonces, ¿para qué le van a poner anestésico? No van a agarrar. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Ya saben que la cirugía dice lo siguiente: absceso drenado, absceso curado. Eso dice. Entonces tienen que drenar, tienen que agarrar un bisturí y tienen que cortar. Si van a cortar, alguien dirá, pero si le voy a meter el bisturí, mejor le pongo anestésico. No le ponga anestésico, va a gastar todo el frasco y no va a agarrar el anestésico. Si alguien tiene una muela inflamada y si le sacan una radiografía y hay una colección purulenta, hay un absceso entre las raíces del diente, el odontólogo no le va a sacar porque no puede aplicarle la anestesia. Sí, de poder puede, porque puede agarrar la jeringa, puede el medicamento, el anestésico y le mete, pero ¿para qué pasa eso? Si no va a agarrar el anestésico, no va a agarrar. Entonces, ¿qué le va a decir? Usted se va a su casa, te voy a dar estos medicamentos, le va a dar antibiótico, le va a dar y le va a mandar a su casa. Y la persona que tiene el problema va a decir, ¿por qué ha hecho eso? Si no soporto, me duele el cuello, el ojo, toda la cara. Usted no puede hacer estas cosas, si no le va a sacar en vivo. No va a agarrar el Entonces lo que tienen que hacer ustedes es inventarse. Entonces van a decir, le vamos a poner esta cremita, que se hace la asepsia, todo eso de la zona que tiene el absceso, limpian bien la zona y le ponen una crema. Y mientras van charlando con él, hay que decirle que la crema fue creada en Alemania, no le vaya a decir que es mal en China ni nada, digamos, ¿no? Y entonces van poniéndole ahí y haciéndole el sana ahorita de ramo, ¿no ven? Y cuando esté distraído, agarran el bisturí. El vivo. Entonces, drena y se acabó la cosa. Vuelvo a repetir, ¿por qué es eso? Porque este fármaco en un medio ácido normalmente es alcalino. Es decir, si yo tengo una herida recientemente hecha, el doctor me quiere hacer una sutura, ¿no es verdad? No hay problema porque no se ha creado pus, ¿no? Entonces puede ponerle el anestésico y va a agarrar perfecto. ¿Por qué? Porque el medio es alcalino. Entonces, pero si se vuelve ácido, si se ha infectado eso, ya no va a agarrar el anestésico. Si hay pus, ya no va a agarrar porque el pus es ácido, ¿entienden? ¿No es? Entonces, en el medio ácido se va a unir con estos hidrogeniones. Y entonces al unirse el anestésico con los hidrogeniones no pasa, no estoy hablando de acción, no pasa esa barrera, la barrera de la membrana del nervio, no entra al interior para bloquear este sodio.
Porque si lo bloquea ya no entra el sodio. Si no entra el sodio no hay transmisión del dolor. Eso es lo que va a ocurrir. ¿No ves? Y al entrar el sodio se sale el potasio. Entonces, en un medio alcalino está así. Pero si se transforma en un medio ácido, entonces esa H, que es un protón, se va a unir al fármaco. Y entonces ya esta forma protonada no va a poder pasar esta barrera. Pero así, si el anestésico está en un medio alcalino, no tiene pus y está en un medio alcalino, entonces bajo esta forma va a poder atravesar la barrera. Si atraviesa la barrera, sí tiene la capacidad de bloquear esto. Si bloquea eso, se cambia el dolor. Listo. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora veamos de nuevo. ¿Por qué la gente se pone a masticar coca? Porque cuando está masticando coca, lo que quiere absorber es la cocaína. ¿Y cómo va a obtener cocaína? Poniéndose bicarbonato de sodio en la boca. Y al hacer eso, ¿qué está haciendo entonces? Está alcalinizando la boca. Y al alcalinizar la boca, entonces se encuentra bajo la forma no protonada. O sea, no unida a los... O sea, si este es el anestésico, si la boca tiene un pH ácido, va a estar bajo esta forma. Y no se va a absorber la cocaína. No se va a absorber la cocaína. Si agarran hojas de coca y se ponen a masticar en su boca, al tener la boca 6.8 de pH, está este pH ácido, porque el 7 es el neutro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner bicarbonato. Y al poner el bicarbonato, entonces este pH va a cambiar y se va a ir a 7. ¿Qué es el neutro? Y si es 7.1, mejor todavía, porque va a ser más alcalino. Entonces, si está bajo esa forma alcalina, se voló este. Y entonces esta forma del anestésico va a poder penetrar al interior del organismo humano. Y entonces se está absorbiendo la cocaína. Y vuelvo a repetir que la cocaína es un anestésico. ¿No es? ¿Se entiende eso? Y lo mismo para el absceso. Vuelvo a repetir, no se les ocurra gastar su anestésico en una persona que tiene un absceso. No lo haga, porque no va a agarrar para nada. Entonces ya hemos visto varios factores. Primero el gradiente de concentración, después el tamaño de la molécula. Si esa sustancia es ácida o base débil, entonces va a depender del pH del medio y del pK del fármaco. Y finalmente la liposolubilidad. Mientras más liposoluble sea el fármaco, más fácilmente va a poder ser absorbido. Y vuelvo a repetir que todas estas características son importantes para que se absorba un fármaco, ya sea por transporte pasivo o ya sea por transporte activo. ¿Cuándo estamos hablando de transporte pasivo? Cuando no existe gasto de energía. Cuando el fármaco atraviesa las barreras sin gasto de energía. Y entonces, si no hay gasto de energía, entonces eso se llama transporte pasivo. Pero hay sustancias como la glucosa, miren ustedes, que no atraviesa la barrera que vendrían a ser las membranas celulares. Es una pequeña molécula, todo lo que ustedes quieran, tiene una buena liposolubilidad, todo lo que ustedes quieran, pero no atraviesa la barrera. Entonces, ¿cómo la glucosa se absorbe? Se hace por transportadores carrier. Si yo tengo aquí esta membrana, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí, si tengo varias moléculas de glucosa, aquí, entonces tengo esta, van a venir y van a chocar con esta membrana. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
va a ocurrir que hay una proteína transportadora. Entonces, la molécula de glucosa se va a meter aquí, dentro de este transportador. Se va a cerrar el transportador y va a facilitar su ingreso. Entonces, eso es un mecanismo de transporte por elementos que se llaman transportadores carrier, que son proteínas que transforman al fármaco en un fármaco de posible absorción, como sería el caso de la glucosa. Bueno, el otro tipo de transporte es el transporte activo con gasto de energía. Entonces, eso se denomina transporte activo. Y ese transporte activo, también vamos a hablar de otra cosa, porque hasta ahorita estoy hablando de solutos nada más, pero también es bueno hablar de los gases. En el árbol respiratorio hay muchas sustancias que pueden transportarse de manera pasiva por cuestiones de gradiente de concentración. Y lo hacen, no es verdad, sobre todo el CO2, para poner ejemplos nada más, y el oxígeno. Esos dos elementos son también ejemplos claros de un transporte pasivo, porque obviamente el oxígeno, ya les dije, está inmerso en el aire, y el nitrógeno es el constituyente más importante del aire. El que le sigue es el oxígeno, el tercero es el dióxido de carbono y el cuarto es el agua. Entonces, nosotros cuando estamos respirando, por esa difusión rápida que puede hacer el oxígeno, entonces el oxígeno puede transportarse sin ningún problema a través de las membranas alveolares. Lo mismo va a ocurrir con el dióxido de carbono, que saliendo de los 100 billones de células, ¿no es cierto?, se dirigen al pulmón para entonces también salir fácilmente. Y ahí tenemos también otros ejemplos de transporte pasivo. Bueno, muy bien. Ya hemos hablado también de la difusión facilitada, que entonces vamos a encontrar en ejemplos como la glucosa, donde se utilizan los transportadores denominados transportadores carga. Ahora vamos a hablar del transporte activo. Aquí se necesita obligatoriamente de gasto de energía para que pueda una sustancia atravesar las barreras naturales, que son las membranas celulares. Entonces, dentro de eso tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora voy a explicar eso también para que nosotros podamos ver en un ejemplo. Y voy a hacer no con cifras reales, no con cifras y matemáticas sencillas para que podamos entender. Si yo tengo en este momento, para explicar ese mecanismo, una célula cardíaca, entonces vamos a hacer una aurícula o de un ventrículo, entonces vamos a llegar a lo siguiente. Aquí tenemos el nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Esta célula, vamos a poner 2 o 3 elementos que son importantes. Primero, esto de aquí, que es el líquido extracelular, y aquí es el líquido intracelular, de una célula cardíaca. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la presencia del sodio, y este sodio, vuelvo a repetir, entre 142 a 145 miliequivalentes litros es lo que se encuentra la concentración del sodio. Y recordemos que esta célula, sea ventricular o auricular, tiene una carga positiva aquí afuera por la presencia del sodio. El otro elemento importante que vamos a mencionar aquí es el potasio. Y el potasio en el líquido extracelular existe entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Muy bien, sin embargo, todo cambia
en el interior de la célula, y el interior de la célula es negativo. No toda la célula entera es negativa. Ahí, eso también lo pueden ver en fisiología. Toda la célula es positiva. Ya. Ahora, ¿cuántos milivoltios tiene esta célula en reposo, ya sea auricular o ventricular? No estoy hablando del nódulo, estoy hablando de la célula común. Entonces, oscila entre menos 85 a menos 90 milivoltios, porque esto es negativo. Y entonces, lógicamente, aquí, vuelvo a repetir, entre 14 a 15 mil equivalentes de sodio existe, aquí 140, si quieren hasta 140 mil equivalentes de potasio, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Como aquí hay una diferencia de concentración, este nódulo sinusal lo que va a hacer es lo siguiente. Va a activar esta membrana celular y la va a volver permeable al sol. Y entonces se abren unos poros por donde va el sol. Se baña el sol. Y entonces este sodio está a mayor concentración. ¿Por qué está pasando? Porque este nódulo, por voltaje, ha permitido que se vuelva esta membrana permeable, lo cual está permitiendo la difusión del sodio. Y como está permitiendo la difusión del sodio y el potasio no puede verlo al sodio, entonces va saliendo. El potasio se va saliendo y va cambiando la polaridad. Esto se vuelve todo positivo y todo esto se vuelve negativo. Va a haber un momento, para hacerlo de manera más sencilla, aquí voy a poner 145 y voy a poner, digamos, 15 y el equivalente de sodio aquí. Si sumo estas dos cifras, esta que está aquí con esta de aquí, entonces aquí hay 10, aquí hay 5 y aquí hay 15. Eso está bien, 10, perdón, 5, 6. 160 mil equivalentes. Bueno, eso va a ocurrir cuando ¿qué? Cuando haya sístole, ya sea auricular o ventricular. Entonces vamos a ver. El corazón no funciona así. La aurícula y el ventrículo no hacen esto. Si el ventrículo está en sístole, la aurícula está en diástole. Si la aurícula está en sístole, el corazón. Bueno, muy bien. Entonces, va a haber un momento cuando se produzca la sístole, quiere decir que está ingresando el sodio y se está saliendo el potasio. Va a haber un momento en que debe de volver a la normalidad. El sodio tiene que estar en mayor concentración aquí y el sodio tiene que estar en menor concentración. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando se inicia la diástole. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Va a haber un momento, si sumo estas dos cifras, va a haber 80 mil equivalentes aquí adentro. Y aquí va a haber 80 mil equivalentes también. Ahora, ¿dónde hay gradiente de concentración? No hay. Y entonces esto no podría retornar aquí. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para que retorne eso ahí? Activo la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué significa esa bomba? Entonces, vamos a suponer, no sé si conocen una polea o una roldana. Esto va a ser así. Esto es como una polea o una roldana para sacar agua. Entonces, van a salir el sodio por acá y el potasio va a entrar por acá cuando se mueva esta bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba se llama sodio-potasio ATPasa porque este ATP da la energía. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? De un transporte activo. ¿De quién? Del sodio. Y entonces, obligatoriamente, va a salir el sodio de esta manera y va a entrar el potasio con gasto de energía.
¿Para qué? Para que esta igualdad deje de ser igual y entonces se vaya en contra de un gradiente de concentración. Porque si este tiene 80 y este tiene 80, entonces ese equilibrio no haría que retorne el sodio a su santo lugar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de esta bomba sodio-potasio TPase. Entonces, de 80 bien equivalente, va a ir subiendo a 90, aquí va bajando gracias a esta bomba. Y esto es gasto de energía. ¿Cómo se llama este transporte? Transporte activo. ¿Por qué se llama transporte activo? Porque está gastando energía para que vuelva eso a la normalidad. Y entonces eso va a ocurrir todos los momentos que funcione nuestro corazón. Muy bien, la desgracia es que se ha terminado el tiempo del día miércoles. Continuamos, pero voy a volver a repetir. El día lunes, para los que tienen lunes, entonces comienza la actividad práctica. ¿Qué deben de traer? Solo su guardapolvo y la presencia de ustedes. Hasta ese día yo voy a tener un listado. Entonces, ¿qué voy a hacer en la actividad práctica? Voy a poner el listado de ese grupo. Lo primero que comienzo es con las 4. Aquí son todos. Voy a dar el siguiente. Entonces voy a comenzar con el actual y al lunes. Y al lunes voy a hablar de esa actividad, ya vas a juntar un número de celular. Y ya lo voy a terminar.